Hola arbequins, com esteu? S'està celebrant a Barcelona el Samsung Mad Fan Festival. Nosaltres també com a canal de YouTube no podríem faltar. L'escenari d'aquest any està distribuït de la següent manera. Aquí darrere meu tenim l'escenari principal, que és on tindran lloc els espectacles de la tarda principalment. Després a l'altra punta tenim l'escenari 20, que és on es faran els espectacles pel matí, juntament amb la Samsung Creator Zone, que és tota una zona circular amb una experiència de productes Samsung, i també on es donaran algunes masterclasses per part d'alguns youtubers, i també on podrem veure en aquest escenari per la tarda el premi del Samsung Creator. També tenim la zona Ecoembes, la zona de reciclatge, on podrem veure els youtubers més compromesos amb el medi ambient, que aniran a fer visites per conscienciar a pares i a nens. Sabem que aniran l'Omai, Global News i la Gominuke. Després tenim una zona d'exposicions de les empreses que patrocinen aquest esdeveniment, tenim també alguns food trucks de menjar, i tenim allà al fons la zona de meet and greets i la zona de tallers, on els visitants que hagin pagat una miqueta més d'entrades podran parlar uns minutets amb el seu creador preferit. Per què heu vingut al Mad Fan? Perquè venen els meus youtubers favorits i m'agraden molt i els vull veure. Més el Hamza perquè jo parlo amb ell i em regala gorres i vol gravar un vídeo amb mi, llavors he vingut per ell només. I com és que heu vingut així disfressats? Perquè podem. Y porque volía. Pues tenemos a la Recicla Woman. ¿Qué es esto de la Recicla Woman? La Recicla Woman, supongo que todos recicláis, ¿no? En casa tú reciclas en casa. Por supuesto. Pues yo lo que hago es educar a la gente, y si tienen que tirar algo, que lo tiren aquí en la mochila que llevo. Además, si se hacen una foto conmigo, te vas a hacer una foto conmigo y la subís a las redes y ponéis ecofestivaleros, os regalamos una bolsa reciclada. ¡Hasta luego! ¿Te estás divirtiendo o estás descansando aquí en este espacio? Bueno, he estado un rato con las VR, me lo he pasado bien y ahora estoy aquí viendo un poco las noticias. ¿Sabes qué youtubers han venido a ver tus hijos? A Tarifa, creo que a Wismichu también y a Auronplay. ¿Y tú qué piensas de que sigan estos youtubers? Bueno, en principio no me parece mal, pero dentro de un orden, de unos mínimos. Pues estamos aquí con Rosalía, la ganadora del concurso de Samsung Creator. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya se ve que estoy muy emocionada, ¿vale? O sea, ya me he tranquilizado un poco, esta mañana estaba muy nerviosa, pero vamos, ahora estoy más tranquila, pero vamos, con unas emociones de verdad, es que esto no tiene palabras, que es una emoción increíble y esta experiencia hay que aprovecharla sobre todo. ¿De dónde vienes? Pues vengo de Madrid, del sur de Madrid, de Móstoles. Te veo muy preparada con YouTube, te veo ya que has hecho un curso intensivo de YouTube y te veo muy profesional. En la explicación antes que has hecho en la rueda de prensa te he visto con las ideas muy claras. Sí que es cierto que llevo haciendo vídeos unos añitos, lo que pasa que también me he dedicado más a Instagram. Y bueno, a ver, ideas las tengo claras. El problema, bueno, pues ahora es ir creciendo, ¿no? Es lo que queda. Y sí, a ver, supongo que es que el objetivo lo tengo claro, es a lo que me quiero dedicar. No soy una chica de, quiero hacer vídeos y a ver qué sale. No, a mí me gusta lo que me gusta, que es el arte, y quiero, pues eso, transmitir todo aquello que quiero. Tengo 16 añitos, estoy en segundo de bachillerato de artes escénicas. Y bueno, pues hago obras de teatro, toco el piano en el conservatorio, he estado tocando durante 8 años. Y bueno, también escribo poesía, me encanta el rap, hago rap. Intento ser polifacética porque no sé, yo creo que se puede expresar de muchas maneras todo el mensaje que pueda hacer. Mi canal se llama Rosalía Mira, con mi nombre. Sí, porque, a ver, sí que es cierto que podría haber pensado un nombre más original quizá, pero creo que mi nombre me describe. Es mi nombre y lo tengo muy mío y me gusta. ¿Has podido hablar mucho con el jurado del Samsung Creator? Pues mira, hemos hablado unos más con otros menos, unos más, otros menos, pero a ver... Con Beli supongo que más, ¿no? Por el vídeo que has hecho participando, que era una canción. Sí, además es que Beli también se ha acercado mucho a nosotras, es muy cercana y también ha hecho ella por estar conmigo y eso lo valoro mucho. Todos eran muy majos, eso hay que decirlo, todos eran muy majos, pero con los que hablo más quizás ha sido con Beli y con Nighton Gameplay, que también me gustaba mucho, y bueno, Logan, Silvia y Delantero eran eran muy majos, muy majos. Desde Ole de Oliva te damos toda la enhorabuena que podemos y estamos muy contentos porque creemos que esta entrevista va a ser la primera que muchas que te van a hacer y creo que te veremos crecer mucho en YouTube. Muchas gracias, de verdad. ¿Te puedo dar un beso? Claro. Esto lo tenemos media palabra. Nos ha costado un poco. Hemos tenido que pagarle. Pero por eso queremos que salga bien y que sea lo más épico posible. Muy atento, por favor. Silencio. Gracias. ¿Vale?
vais a vivir un momento histórico. Va, a la de 3, ¿eh? 1, 2 y 3. ¿Eran espinacas o no? Sí, eran Hacía tiempo que no subías un escenario.